Bien, bien, por favor, a ver, confírmame si se está observando mi pantalla. Ya, bien, bien, genial, genial. Vamos a dar continuidad entonces a los temas que hemos estado desarrollando en las sesiones previas y ya para también consolidar toda nuestra información. Hemos abarcado en estas sesiones todo lo que se relaciona a la segmentación, la evaluación y ahora vamos a cerrar con la selección de nuestros proveedores. Entendiendo nuestros proveedores, ya les he dicho, como nuestros socios estratégicos dentro de toda nuestra cadena para desde el inicio, desde digamos que las actividades de entrada, ya ir generando valor. Y esto fue muy interesante porque, bueno, primero para el tema de segmentación vimos unas matrices muy interesantes, la de Kralich, por ejemplo, ¿no? Después la de Errand, que estaba en función a la anterior, ¿no? Donde evaluamos aspectos importantes para segmentar a nuestros proveedores, por ejemplo, relacionados a lo que es el valor de compra, los riesgos de suministro y a otros factores cualitativos más enfocados en la posición de poder, ¿no? Y la fuerza de la relación o el interés o la atracción que existe de nuestros proveedores hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros proveedores. De ahí ya pasamos a una etapa un poco más analítica, un poco más de, vamos a decirle, numérica, de cálculos, donde los proveedores que habíamos segmentado los empezábamos a evaluar, ¿no? Y vimos diferentes métodos, ¿no? El método de la comparación de factores, la comparación de criterios, ¿no? Después vimos el método del menor costo, ese digamos que es el más cuantitativo, ¿no? El de la evaluación de factores o de criterios era más cualitativo. Y por último uno que sí estuvo muy power, que era el método del BHP, ¿no? En fin, entonces ya digamos avanzado en esas dos etapas, vamos a entrar en una etapa más que sería ahora tenemos que seleccionar, ¿no? Seleccionar a nuestros proveedores. Entonces, hecha la segmentación, hecha la evaluación, cerramos con la parte de la selección. Y para seleccionar a nuestros proveedores, obviamente tenemos que tener en cuenta aquellos factores o criterios que nosotros consideramos críticos, de los cuales hemos conversado en sesiones anteriores. Y también algo que siempre te digo que tienes que tener muy presente en esta parte, las políticas de la organización, ya sea las políticas de compra, las políticas de inventarios, ¿no? Las políticas de almacenamiento. Entonces es importante tener en cuenta lo que te estoy mencionando. Ahora sí, hecho este preámbulo, vamos a ver qué nos toca ahora. Ahora vamos a evaluar, a seleccionar nuestros proveedores teniendo en cuenta ciertos criterios. En primer lugar, la capacidad técnica y la de ingeniería, ¿ya? La capacidad de instalación o de producción, su capacidad financiera y su capacidad gerencial. Adicional, la capacidad de servicio o postventa. Entonces vamos a hablar de cada uno, vamos a tratar de ejemplificarlos, ¿ya? Empecemos con el primero. Vamos a hablar de la capacidad técnica y de ingeniería. ¿Por qué le diríamos capacidad técnica? ¿Por qué lo vamos a enmarcar primero en este aspecto? Porque nos vamos a, de cierta forma, a basar, vamos, este aspecto técnico, ¿ya? Lo vamos a tener como referencia, eso es lo que voy a decir, ¿ya? Vamos a tener como referencia la norma ISO 9001. Recuerda, siempre que escuches ISO 9001, estamos hablando de la ISO de calidad, ¿ya? Y bueno, ¿qué nos dice pues la ISO 9001 respecto a la selección de proveedores? Es que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que para tener en cuenta la mejor selección de proveedores, tenemos que establecer, en primer lugar, cuáles son esos requisitos en cuanto a productos o servicios que yo necesito. Y el establecer los requisitos de los productos o servicios que yo necesito implica y requiere que conozca las características técnicas de lo que necesito. Porque si yo tengo que producir o brindar un determinado producto o servicio, es obvio que tengo que saber qué es lo que necesito para brindar
de la mejor manera ese producto o servicio. Entonces, por ejemplo, vamos, de repente si te lo digo así, puede que suene todo un enredo. Entonces lo voy a tratar de explicar todavía aún mucho más simple, ¿ya? Entonces, mira, ¿por qué hablamos de capacidad técnica y de ingeniería? Digámosle solo capacidad técnica, porque si yo voy a brindar un determinado producto o servicio, tengo que conocer las características de los recursos que necesito para poder brindar adecuadamente ese producto o servicio. Por ejemplo, si yo voy a producir zapatos, es lo que quiero vender, es lo que quiero fabricar, es lo que quiero comercializar. Para producir unos buenos zapatos, yo necesito un buen insumo o un buen material. En este caso vamos a decirle cuero. Entonces yo tengo que conocer las características de ese tipo de cuero para el determinado tipo de zapato que quiero producir. Entonces yo ya tengo que cuando yo trate de seleccionar, ¿no?, a mi mejor proveedor, yo voy a seleccionar al proveedor que cumpla con los requisitos de los insumos o de los materiales que yo necesito para brindar adecuadamente mi producto final o mi servicio final. ¿Estoy siendo claro? A ver, a través del chat, por favor, manifiéstense si estoy siendo claro. A ver, a ver, a ver. Epa. Bien. Ahora, otro aspecto importante, y quiero que no te vayas no te desenfoques, sino que sigas enfocado en lo que estamos hablando, ¿no? Ahorita estoy estos criterios de capacidad, más que todos, estas capacidades de las que vamos a hablar es para seleccionar a nuestros proveedores. Entonces ahorita a quienes están, donde está puesto nuestro ojo es en los proveedores. Entonces, en cuanto a lo que es capacidad técnica, primero en lo que voy a poner mi ojo es si lo que me brinda ese proveedor cumple con los requisitos técnicos o características técnicas de lo que yo necesito, ¿ya? Ahora, el segundo aspecto dentro de este apartado sería los criterios para el control de procesos. Entonces, esto es importante. Yo tengo que saber, tengo que conocer de cierta manera cuáles son, pues, los, vamos a decir, los parámetros técnicos, ¿ya?, que usa mi proveedor para poder cumplir precisamente con los productos que me va que me va a suministrar, con los que me va a abastecer. Es decir, pues, ¿cuáles, digamos, vamos a ver, ¿cómo lo puedes? Voy a tratar de poner un ejemplo en esta parte de... ya, imaginemos, ya voy a imaginar que mi emprendimiento, mi negocio, voy a volver a algo mucho más simple, ¿ya? Las salchipapas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace un buen tiempito ya del tema de las salchipapillas? Ya. Imaginemos que ahora yo quiero, pues, lanzar un producto especial, ¿ya? Que es salchipapa, pero quiero que la salchicha de esta salchipapa sea salchicha ahumada, ¿ya? Y esta salchicha ahumada, pues, es diferente porque tiene otra textura y también tiene otro aroma, por ende otro sabor. Entonces yo necesito un proveedor que me brinde esta salchicha ahumada. Entonces hay un proveedor que me puede brindar esta salchicha ahumada y dentro de sus parámetros, digamos, técnicos para que realmente cumpla con las características de salchicha ahumada, ¿ya? Este proveedor lo que hace, ¿ya? ¿Cómo es que consigue esta salchicha ahumada? Es, obviamente, si fabrica, si produce, ¿ya?, sus propias salchichas, pero luego de que ya digamos que la salchicha convencional ya está elaborada,
las coloca en un espacio, en un ambiente especial, donde hay como unos leños, ¿ya? De eucalipto, estoy imaginando un poco ya, que luego empiezan a que los encienden obviamente y luego los como que los apagan, ¿ya? Con la intención de que salga todo el humo con ese olor, con ese aroma precisamente de los leños, ¿no? Y entonces la salchicha va a estar en ese ambiente unos 4 días. Unos 4 días. Entonces, en esos 4 días la salchicha ha absorbido y se ha ahumado, ¿no? Con estos leños, que no es cualquier leño, pues no es un leño especial para la elaboración de este tipo de salchichas. Entonces te das cuenta, el proveedor me tiene que contar cuáles, ¿no? O yo tengo que saber, ¿no? Cuáles son, pues, esos criterios, cómo están controlando ese proceso, ¿ya? De ahumar la salchicha. Porque tiene todo un proceso, pero ese sería el proceso del proveedor. O sea, el proveedor es el que, por ejemplo, va a definir, ¿no? En tal ambiente, de tantos metros, de tanto espacio, tanta cantidad de leño, tanto tiempo, por tantas horas, por tantos días, etc, etc. Entonces, a eso se refiere. Entonces, digamos que las características técnicas sería que yo necesito unas salchichas, ¿ya? No sé, ejemplo, ¿ya? De 15 centímetros. Esa sería parte de los, digamos, las características técnicas que yo necesito, ¿no? Salchichas de 15 centímetros ahumadas, ¿no? Ahora, ¿cómo es que ese proveedor, ¿no? ¿Cuáles son sus parámetros para realmente cumplir con ese requisito que yo necesito? Es decir, salchichas de 15 centímetros y ahumadas. He tratado de hacerlo lo más simple posible con un ejemplo. ¿Están conmigo? ¿Están? ¿Quedó claro? ¿Sí? Otra vez al chat, a ver, manifiéstense. ¿Ya? Bien. ¿Y qué significa el control de los procesos? Nuevamente dentro de enfocado, pensando en los procesos de mi proveedor, significa que debemos saber cómo es que el proveedor precisamente controla, ¿no? Hace seguimiento, vamos a decirle de esa manera, para que en efecto cumpla con lo que te estoy mencionando. Es decir, este control de procesos ya sabemos cómo es que logra que las salchichas estén ahumadas, ¿no? Pero ¿cómo controla de que en efecto se va a lograr que las salchichas estén ahumadas, que por ejemplo no adquieren un sabor desagradable, un color que no debe ser, ¿no? Entonces, todos esos vendrían a ser sus controles de procesos. Entonces, te das cuenta, estos ya son aspectos que corresponden a los procesos, ¿no? A los procesos que tienen en consideración, ¿no? No que tienen en consideración. Esto ya incluye a los procesos en los que incurren mis proveedores para darme el producto con las características técnicas que yo necesito, sea el producto o el servicio. ¿Ya? Entonces quiero que entiendas eso, ¿ya? Quiero que entiendas eso. Entonces, repito, ¿ya? Cuando hablemos de capacidad técnica y de ingeniería, vamos a hablar, ¿ya? En este caso, vamos a seleccionar aquellos proveedores que realmente me puedan dar los productos o servicios con las características o especificaciones técnicas que yo requiero, que yo necesito. Y obviamente, para de verdad estar conscientes de esas características técnicas, es importante conocer, ¿no? Cuáles son los parámetros, ¿ya? Técnicos con los que operan mis proveedores y cuáles son sus controles precisamente a los procesos en los cuales ellos incurren para brindarme ese producto o ese servicio con las características o especificaciones técnicas
que yo necesito. ¿Ya? Ahora, acá de repente no quiero mencionarlo dentro de este aspecto de capacidad técnica y de ingeniería, porque no, por ejemplo, lo que he estado revisando es que en su manual no lo mencionan, pero yo sí quiero mencionarlo, ¿no? Entonces, está bien. Yo creo que es importante, digamos, que el producto o servicio que tú necesitas cuenta, este, ¿cómo te explico? Debe contar con las especificaciones técnicas, ¿no? Que tú requieres. Pero también es importante saber si nuestros proveedores están alineados pues, con algunas políticas, ¿no? Relacionadas a lo que es, por ejemplo, el respeto y cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos laborales, a los derechos de las personas, el respeto a la seguridad y a la salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, está bien, puede ser un buen producto, pero ¿qué tal si no está muy alineado con estos otros elementos que son importantes, ¿no? Que también deberíamos tenerlos en consideración respecto a nuestros proveedores. Antes de ponerte un videito que refuerce esa idea, acá por ejemplo te estoy mostrando una forma de evaluar, ¿no? A nuestros proveedores en base a estas capacidades técnicas, ¿ya? Lo voy a agrandar un poquito más para que se note. Entonces, fíjate, ¿no? Por ejemplo acá estamos, ¿qué te he dicho? Que tenemos que tener en cuenta las especificaciones o las características técnicas, ¿ya? Técnicas de mis proveedores, ¿no? Y para yo de cierta manera también saber si en efecto puede cumplir con dichas características, tengo que saber de cierta manera cuáles son sus parámetros, ¿ya? En sus procesos y cuáles son sus controles o en cierta forma cómo manejan sus procesos. Y para eso, por ejemplo, me importa saber qué tipo de maquinaria cuentan, ¿no? Si cuentan con maquinaria de última generación, si la maquinaria por ahí de repente es un poco ya antigua, si no cuentan con maquinaria y todavía lo hacen con métodos artesanales, dependiendo del tipo de producto o servicio, ¿no? Obviamente. Entonces, eso, obviamente, esto tiene gran impacto precisamente en que tú, en las características técnicas de los productos o servicios que necesitas, porque obviamente necesitas productos o servicios homogéneos, ¿no? Imagínate que tus insumos sean diferentes cada vez que te los manda tu proveedor. También tu producto final sufriría ese impacto, ¿sí? ¿Me estoy dejando entender? A ver, manifiéstense de paso con mi hidrato, ya me he cansado, ¿ya? Ah, bien. Por ejemplo acá, en método se refiere al, al proceso, ¿no? En sí a los procesos, ¿no? Cómo es que realiza su proceso, ¿no? Cuánto tiempo tarda. Más que todo estaría relacionado a eso, ¿no? Al tiempo, ¿no? Porque puede haber un proveedor que lo realice, digamos, el producto o servicio que yo necesito, lo realice en 5 días, pero hay otro que por lo mismo que cuenta con mejor maquinaria lo puede realizar en un día. Entonces hay una gran diferencia, y esa diferencia más que todo porque se está dando por su método, por sus procesos, por su forma de hacer, en este caso, el producto o servicio que yo necesito. En cuanto a mano de obra, más que todo se refiere a si el personal es un personal que está capacitado, si es un personal que tiene experiencia, ¿no? Cuántos años tiene, por ejemplo, esa empresa laborando en el mercado y qué tanta es su rotación, ¿no? Qué tanta es su rotación de personal. Y acá de repente sí podría tener en cuenta lo que te estoy mencionando, ¿no? Acá tendríamos que evaluar también si es que se respeta, por ejemplo, todo lo relacionado a la salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Si se respetan los derechos de los trabajadores, por ejemplo. Y bueno, también acá le está agregando el tema de materia prima, que estaría más que todo relacionado
a las características y especificaciones técnicas del producto o insumo que yo necesito de mi proveedor, ¿no? También saber, por ejemplo, de dónde es que obtienen su materia prima en el caso de que también ellos tengan sus propios proveedores, ¿no? Es como que, por ejemplo, yo quiero vender las salchipapas, ¿ya? Pero yo no produzco las salchichas, se la compro al que las hace, ¿no? Pero el que hace las salchichas, ¿de dónde consigue el material para hacer la salchicha? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿te das cuenta? Lo que yo quiero que realmente notes es que cuando hagas esta selección de tu proveedor y considerando los aspectos de capacidad técnica e ingeniería, estamos relacionándonos más que todo a cómo es que este proveedor puede cumplir con los requisitos o las características o las especificaciones técnicas de lo que yo necesito, ¿ya? Entonces, eso ya implica que de cierta forma conozca todo lo que implica sus procesos. ¿Y qué implica sus procesos? Sus procesos va a implicar la forma en que lo hace, la mano de obra que utiliza, los materiales de los cuales hace uso, y también no quiero que te olvides, es importante ver si precisamente están alineados también con otros aspectos que van, digamos, de la mano con la ISO 9001, que es los aspectos del medio ambiente, respeto y cuidado del medio ambiente, y todo lo relacionado también a la salud y seguridad ocupacional. Ahora sí vamos a ver un videito. Antes de que siga avanzando, por favor, díganme si están conmigo, si está claro lo que estoy tratando de explicar. Lo estoy tratando de hacer no complejo, sino que sea algo que sea fácil de entender por ustedes. ¿Están conmigo? Genial, genial, genial. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver un videito. Te he preparado un videito. Espérate, acá está. Trapped in your car. I am all the days that you choose to ignore. You are all I need.
Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que te quería mostrar? ¿Qué es lo que te quería mostrar, ya? Mira, ¿a qué quiero llegar, ya? Puede ser... el video es muy bueno, me gusta mucho este video. Pero lo que quiero llegar es que... Puede ser el mejor... Hablemos del zapato, ¿ya? Puede ser el mejor zapato. El zapato cumple con las especificaciones técnicas que tú has pedido, ¿no? Puede tener el mejor cuero, ¿ya? Puede tener el mejor diseño, puede, digamos que tener la mejor suela, ¿ya? Las especificaciones o las características que tú necesitas, ¿no? Pero te das cuenta cuál era la forma de producirlo. En este caso, utilizando niños. Entonces, te pregunto, tú, a pesar de que el zapato puede ser de, entre comillas, ya muy buena calidad, igual le comprarías una empresa que usa niños, explota niños para producir esos zapatos que te gustan. ¿Ah? Eso iría, digamos que en la parte de método, ¿no? Cuando hemos estado viendo la tablita. Aquí, acá. Bien, entonces lo dejo ahí, ¿no? Para reflexionar. Un video bastante interesante. Listo, pasemos. ¿Cómo vamos? ¿Está bien? ¿Están vivos? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Bien. Ahora vamos a hablar de esto de la capacidad instalada de producción. Ya, esto es muy importante, ¿no? Esto no lo voy a hacer muy largo, ¿no? ¿A qué se refiere esto de la capacidad instalada? Se refiere básicamente a la capacidad que tiene mi proveedor para producir, ¿no? O sea, puede producir mucho, produce pequeño, produce grandes lotes, pequeños lotes, mucho, poco, ¿no? Demora, no demora. Entonces, esto está más que todo enfocado a la capacidad que tiene mi proveedor, ¿no? En cuanto a su línea de producción, Esto es de vital importancia para mí al momento de seleccionar un proveedor. Sí, porque está muy relacionada precisamente con el riesgo de suministro, ¿no? Por ejemplo, si tengo un proveedor que produce de manera constante y grandes volúmenes, el riesgo de suministro para mí es mucho menor, porque tengo un proveedor porque produce grandes lotes, grandes cantidades y que produce, digamos, que su producción no demora mucho. Es un ejemplo, ya solo un ejemplo. Entonces, puedo estar, no voy a decir tranquilo, pero sí el riesgo es mucho menor, ¿no? En cambio, si es un proveedor que no puede producir grandes cantidades porque su capacidad instalada, su planta no le da pues para más, su maquinaria no le da para más, sus almacenes no pueden almacenar más, ¿no? Y aparte, digamos que su proceso hace que sea un poco lento, ¿no? Esta capacidad de producir, obviamente, si yo decido, me inclino por esta proveedor, el riesgo de abastecimiento de suministro va a ser mucho mayor. Entonces, ¿tengo que tener en cuenta la capacidad instalada de mi proveedor? Obviamente que sí, tengo que tenerla muy en cuenta, Obviamente esto depende también, ¿no? Del tipo de proveedor que sea, ¿no? Para eso también nos ha servido en estas tablitas anteriores, ¿no? Si es un proveedor apalancado, si es un proveedor estratégico, si es un proveedor cuello de botella, ¿no? Por ejemplo. Entonces es importante, ¿ya? La capacidad financiera es otro aspecto que debemos de tener antes de eso, el tema de la capacidad de producción o la capacidad instalada, ¿está claro? ¿Sí? A ver, manifiéstense. Ya, bien. Ahora, esto de la capacidad financiera, esto es importante porque tenemos que, conocer la capacidad financiera de nuestro proveedor es
de cierta forma como que un análisis de riesgo, vamos a decirle, ¿ya? De precisamente de nuestros proveedores. Si se lo quisiera llevar a, por ejemplo, ya es como cuando te quieres hacer algún tipo de préstamo, ¿no? Los analistas de los bancos o de las cajas o de las financieras te van a hacer un análisis, ¿no? Y ese análisis que te van a hacer precisamente está enfocado, por ejemplo, qué tan riesgoso eres para ellos. Por ejemplo, tu capacidad de pago, cuál es el riesgo de que no les pagues el préstamo, ¿no? Entonces, algo similar es, digamos, que el análisis que se hace aquí a nuestros proveedores respecto a la capacidad financiera, ¿no? Lo que nos interesa cierta información financiera de nuestros proveedores, sí, sí, para ver qué tan riesgoso es trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos con proveedores que se encuentran en apuros, vamos a decir, financieros, por ejemplo, tiene mucha demora en los cobros que tiene que hacer, es un ejemplo, ¿ya? O tiene mucho endeudamiento, que es otro ejemplo. Entonces, eso puede peligrar, digamos, sus operaciones. Sí, y si las operaciones de mi proveedor se paralizan, ¿cuánto puede afectarme a mí? ¿No? Si es un producto que utilizo mucho o un servicio que utilizo mucho y mi proveedor paraliza sus operaciones porque tiene problemas financieros o de gestión financiera, obviamente me va a impactar demasiado también en mis operaciones, ¿no? Entonces sí es importante eh, tener en cuenta este tipo de información. Ahora, ojito acá. Esta es pues información muy, que muchas veces pues los proveedores no te la van a dar, pues porque es información donde que es propia pues de la empresa, ¿no? Es propia de la empresa. Entonces, en este caso, conseguir este tipo de información, dependiendo del tipo de proveedor que sea, eh, puede ser un poco complicado. Acá sí te tendrías que apoyar en otras fuentes, como por ejemplo la web de la SUNAT, o otra que es muy interesante, que es la de la Bolsa de Valores de Lima. Pero esos, pero esos pues son proveedores ya o empresas que ya mucho más grandes, ¿no? Pero si es un proveedor, una microempresa, es un poco complicado. O sea, yo te tengo que hablar las cosas como son, ¿no? Las cosas de nuestra realidad peruana, ¿no? De nuestra realidad peruana, pues 80% de las empresas son microempresas. Entonces, ¿cuántas microempresas? ¿Cuál es la probabilidad de que tú puedes conseguir información de esas financiera de esas empresas? Está un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Pero de todas maneras sí es importante que la tengas en consideración, ¿ya? De todas maneras te voy a enseñar cómo puedes ver la información financiera de empresas grandes, ¿ya? Pero como te digo, esto es ya un tema un poco más complicado, porque es como que le pidas prácticamente a una persona que, no sé, vamos a usar un ejemplo muy radical, ¿ya? Es una persona que, que recién estás, no sé, que conoces, ¿no? Te invita a su casa, ¿no? Y obviamente te va a hacer pasar a su sala, ¿no? A su sala. Y es como que tú le pidas, y a ver, enséñame tu cuarto. Entonces, ¿entiendes? Así, sé que el ejemplo puede ser un poco burdo, ¿ya? Pero es para que me entiendas, ¿no? Lo complicado que puede ser obtener este tipo de información de parte de nuestros proveedores, ¿sí? Creo que muy específico el ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué información
nos interesa, ¿no? De nuestros proveedores, digamos, en cuanto a su capacidad financiera, acá hay unos ratios muy importantes, ¿ya? Ratios de liquidez, ratios de operaciones, ratios de rentabilidad y ratios de deuda, ¿ya? Mira, siempre que hablamos de liquidez, vamos a hablar de la capacidad que tiene, pues, por ejemplo, bueno, en este caso los proveedores de contar con efectivo, ¿no? Cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de efectivo, ¿ya? Por ejemplo, este me parece interesante, este ratio de acá, efectivo más cuentas por cobrar sobre pasivos corrientes. ¿Por qué me parece este súper interesante? Porque efectivo, ¿ya? Significa el dinero que tiene, por ejemplo, en sus cuentas, ¿no? Y cuentas por cobrar son cuentas, obviamente, que todavía no tiene ese efectivo, pero lo va a tener, porque ya están por cobrar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que tiene, digamos, esa disponibilidad en el corto plazo, de dinero. Tiene esa disponibilidad en el corto plazo de dinero. ¿Y por qué me interesa esa información de parte de mi proveedor? Porque si tiene dinero, ¿no? Escúchame, si tiene dinero, entonces puede comprar o puede seguir operando, puede seguir, digamos que, dándole circulación a sus operaciones cotidianas. Ejemplo, ¿ya? Si yo produzco zapatos, ¿ya? No, zapatos no. Si estamos con el tema de mi emprendimiento, ¿ya? Las salchipapas, ¿ya? Y yo compro salchichas. Entonces, esta persona o esta empresa que me provee las salchichas, ¿no? Cuenta con unos buenos indicadores de liquidez que te dan, digamos, la tranquilidad de que puedes seguir comprando los insumos y los materiales para seguir produciendo sus salchichas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces cuenta, digamos, con esa liquidez, con ese dinero, ¿no? Con esa, vamos a decir, efectivo, ¿ya? Como para que sus operaciones no se paralicen porque no cuenta precisamente con dinero. Entonces, por ese lado, diría que ese proveedor me da esa confianza. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Bien. Después tenemos otros ratios como son los ratios de operaciones. Y acá no me voy a alargar mucho. ¿Por qué me interesan los ratios de operaciones? Estos están enfocados más que todos en lo que son sus inventarios, ¿ya? Y lo que son sus cuentas por cobrar. Sus cuentas por cobrar, cómo gestiona sus cuentas por cobrar también es interesante porque, por ejemplo, si tiene mucha mora, es decir, no le están pagando, ¿ya? ¿A qué va a afectar? Va a afectar a su liquidez, ¿no? Si se demora en cobrar, le afecta su liquidez. Por otro lado, esto de la rotación de inventarios también es un rato importante. Porque recuerda, ¿no? Nuestros inventarios, o los inventarios en este caso de los proveedores, a la larga, ¿qué es lo que quieren? No a la larga, sino en el corto plazo, ¿en qué se quieren convertir? Se quieren convertir en efectivo, se quieren convertir líquidos. Recuerda, los inventarios no es para tener un almacén, es para volverlo efectivo, ¿no? Entonces, si su rotación de inventario es muy grande, ¿ya? Es muy grande, o es un indicador que está por encima del mercado. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que no mueve, que no saca sus productos. ¿Y por qué no los está sacando? Sería la gran pregunta, ¿no? De repente porque produce con un método que lo hace muy lento, ¿no? De repente porque sus productos tienen deficiencias en cuanto a la distribución, ¿no? Entonces, lo que más se me ocurriría es que
puede que tenga problemas en cuanto a su forma de abastecerse también, ¿no? Entonces todo es, o sea, un inventario se va a mover mucho más rápido teniendo en cuenta en primer lugar su capacidad para vender, ¿no? Sus ventas, pero también si tú quieres vender más, también que necesitas producir más. Si quieres vender más rápido, también tienes que producir más rápido, ¿no? Entonces, eso son ciertas señales que podrás ir obteniendo a partir del análisis de esta información, ¿no? Entonces, ya puedes sacar algunas conclusiones revisando esta información financiera, por ejemplo, de su capacidad o del riesgo, mejor dicho, del riesgo que implicaría para ti, por ejemplo, en, en lo que se refiere a abastecimiento o a suministro, ¿no? De repente miras indicadores, como te digo, poco alentadores, como que te hagan pensar, ¿y qué tal si en algún momento me falla en lo que es el abastecimiento? Y entonces, wow, me complica todas mis operaciones. Estos de rentabilidad están más que todos enfocados en observarnos si mi proveedor realmente está generando ganancias o no está generando ganancias. Y si no está generando ganancias, yo me preocuparía, ¿no? Me preocuparía, ¿por qué no está generando ganancias, no? ¿Por qué no tiene utilidades? Y a la larga esto puede afectar los otros indicadores como el de liquidez, por ejemplo, sí, sí puede afectar. Y eso también sería una señal de que de repente ese proveedor, por estar pasando con problemas de rentabilidad, cada vez tiene más y más pérdidas, nos pueda perjudicar, no nos pueda fallar. Entonces sí es importante tener en cuenta los ratios de rentabilidad, que están más que todos enfocados en las ventas, ¿no? Y, y los de deuda, ¿no? Esto es importante, ver qué tan comprometido está nuestro proveedor con, por ejemplo, con deudas con sus propios proveedores o deudas con, por ejemplo, con acreedores que podrían ser financieras, bancos, ¿no? Si está pagando, ¿no? Su ratio de deuda es un ratio, digamos que considerable, ¿no? También sería un síntoma de preocupación porque lo haría algo riesgoso, ¿no? Que en algún, por ejemplo, si no tiene ni siquiera liquidez, ¿no? Si no tiene liquidez y encima tiene ratios de endeudamiento elevados, ese proveedor te estaría dando señales de que en cualquier momento puede quebrarse, ¿no? Y si empieza a tener, digamos que estos flujos de caja negativos, a la larga también va a afectar sus operaciones, ¿no? Entonces, es información clave, sí, sí se puede decir que es información clave. ¿Es información fácil de conseguir? No, no lo es porque, a ver, pídele esta información a tu proveedor en el caso de que sea una, una pequeña empresa, una microempresa, no te la va a dar. En cambio, si es una empresa grande, ni siquiera se la tienes que pedir, porque las empresas grandes las publican. Sí, las publican. Vamos a ponerte este link. Voy a abrirlo para que veas cómo es que puedes encontrar esta información. A ver, voy a abrir. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Cómo vamos? Lo bueno es que ustedes tienen o van a tener, no sé, ya todo un módulo de análisis financiero donde ahí van a ver de manera más detallada todo lo que son esos ratios, ¿ya? Yo solo te estoy explicando por qué tienes que tenerlos en consideración para tu evaluación de proveedores. Por ejemplo, mira, acá esta es la página de la Bolsa de Valores de Lima, pero acá pues solo están empresas grandes, pues, ¿no? Acá no vas a encontrar, pues, a Pepito Salchichas, ¿no? Pero ¿por qué te la estoy mostrando? Porque acá puedes ver que sí está esa información. Vamos a entrar a cualquiera, ¿ya? Vamos a ver, a ver. Mira, acá hay una agrícola y ganadera Chavín de Huántar. Cotiza en bolsa, ¿eh? Tú entras
¿Y qué dice acá? Información financiera, ¿ves? Información financiera. Índices financieros, rotación de activos, no rotación de activos. No, eso que se refiere a gestión, rotación de activos, más que todo de esos inventarios. Deuda, ¿no? Solvencia. ¿A qué se refiere a solvencia? Su capacidad de pagos pero en el largo plazo. Rentabilidad. Uf, mira. Pero acá no hay información del 2019, el 2020, por la pandemia, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, acá sí hay. Entonces, ¿por qué? Porque están obligados a publicar, ¿no? Publicar sus estados financieros. Y por eso es que páginas como la de la Bolsa de Valores de Lima cuentan con estos indicadores. ¿Ya? Entonces, si contáramos con la información ya de financiera de nuestros proveedores, sí sería muy interesante para tener, digamos que una fotografía mucho más real de nuestro proveedor. Pero es un toque complicado. ¿Para qué? No te voy a mentir, pues es la realidad. Te tengo que hablar con la realidad, ¿no? O sea, no todo es así teórico, ¿no? Pero ya estamos observando, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la capacidad instalada y la capacidad técnica, ya ahí como que sí puedes tener mejor información y criterios, ¿no? Para que tu selección de proveedores tenga cierto sustento, ¿no? Y bien, después viene la capacidad gerencial, ¿ya? Esto es... bueno, ¿estamos claros? ¿Están conmigo? Antes de que siga avanzando. ¿Ya? Bueno, esto de la capacidad gerencial está más que todo, este, algo que me importa de que tú hagas el análisis de la capacidad gerencial de tus proveedores es que de cierta forma lo que se busca es determinar el desempeño que ocupa, el desempeño que vamos a decirle que de cierta manera realiza la administración, ¿no? De tus proveedores. O sea, la forma en la que tus proveedores gestionan su negocio, ya. Para hacerlo más simple, ¿cómo es que tus proveedores están gestionando su negocio? ¿No? Y esta de gestionar su negocio, tú te das cuenta, ¿no? Más o menos cómo es que lo están gestionando, por ejemplo, si es que hay mucha rotación de su personal. Es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Si hay mucha rotación de su personal es porque algo está pasando en esa empresa, ¿no? ¿Por qué se va tanto su personal? Entonces ya como que ya aparecen las banderitas rojas, ¿no? Por ejemplo, también puedes obtener cierta información si es que esta es una empresa que está muy comprometida siempre a estar, digamos, en este proceso de mejora continua. ¿Cómo te das cuenta? Por ejemplo, si es que su personal está constantemente siendo capacitado. Y siendo capacitado no solo en lo que implica el negocio de tu proveedor, sino capacitarlo en aspectos importantes como por ejemplo la salud y seguridad ocupacional, ¿no? Temas relacionados al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en algunas mejoras tecnológicas que pueden servir también para el mismo proceso, los mismos procesos que para los productos o servicios que te están ofreciendo, ¿no? Como te das cuenta también revisando sus instalaciones, viendo por ejemplo si son instalaciones ordenadas, instalaciones que cuenten con buena señalización, instalaciones que cuenten lo mínimo, ¿no? Que corresponde a lo que es orden y limpieza, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? De cierta forma la capacidad gerencial en la forma en la que tus proveedores llevan a cabo sus acciones dentro de lo que implica sus propias competencias de negocios, ¿no? Obviamente que si tienen lo que te estoy mencionando,
esto también se va a reflejar en el trato que brindan, que te van a brindar, ¿no? A ti como cliente, y también se va a notar en la calidad de los productos o servicios que están ofreciendo. ¿Ya? ¿Sí? ¿He tratado de ser claro? ¿Te has dado cuenta de algo muy importante aquí? Que, que casi todo lo que te estoy mencionando es información. Si tú quieres tomar, recuerda esto siempre, ¿ya? Que si tú quieres tomar buenas decisiones, lo que necesitas es buena información, ¿ya? A mejor información, mejor decisiones vas a tomar. Si tienes mayor información respecto a la capacidad gerencial de tus proveedores, vas a poder diferenciarlos mejor. Vas a poder seleccionar al mejor. Igual, si tienes información financiera, ya es un golazo. Si tienes información de su capacidad de planta, genial, porque de esa manera también sabes qué tan riesgoso es o no es. Si tienes información de su capacidad técnica, es lo mínimo que debes de tener en cuenta para el tipo de producto o servicio que quieres ofrecer, ¿no? Información. Y bueno, esto de su capacidad de postventa, esto depende, ¿no? Depende de cada proveedor, depende también del producto, depende del servicio, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando se trata de maquinaria, el servicio postventa es el mantenimiento que le puedan dar por cierto tiempo a dicha maquinaria, ¿no? Que no te lo van a cobrar adicional porque es parte del servicio postventa, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que evaluar, ¿no? Qué proveedores ofrecen o tienen o no tienen servicio postventa. Tienes que evaluar también el nivel de dicho servicio, ¿no? Por ejemplo, la garantía, cuánto tiempo, ¿no? O sea, si lo da, si no lo da, si están disponibles, si no están disponibles, si cuentan con personal exclusivamente solo para lo que sería estos servicios postventas. Entonces tienes que tener en consideración eso para tu selección de proveedores, sí, pero como te digo, esto depende no mucho del tipo de producto también o del tipo de servicio. Por eso es que quiero volver a resaltar la importancia de que conozcas pues a tus proveedores, ¿no? Si son proveedores rutinarios, si son proveedores de apalancamiento, si son proveedores estratégicos, ¿no? Es importante. O si son proveedores cuello de botella. Entonces, en base a todo lo que hemos estado conversando, ¿ya? Es que tú vas a tomar la mejor decisión para tus proveedores. Entonces, ¿cómo vas a seleccionar a tu proveedor? En primer lugar, ya para cerrar este tema, segmentándolo, vamos a segmentarlo teniendo en cuenta nuestros criterios, factores críticos importantes para nuestras actividades, para nuestra organización, siempre dentro del marco de nuestras políticas, y de ahí vamos a hacer una serie de evaluaciones, en este caso que pueden ser evaluaciones cuantitativas como también pueden ser cualitativas, ¿no? Cuantitativas más que todo relacionadas, cuantitativas, repito, más que todo relacionados a temas de costos, cualitativas más que todo relacionados a factores críticos como por ejemplo tiempo de abastecimiento, por ejemplo también calidad, ¿no? Rendimiento u otros que tú consideres importantísimos o críticos para tus operaciones. Y por último, el análisis de estas capacidades que podría ser todavía dentro de, vamos a decirle, ciertos factores cualitativos como es todo lo que son las capacidades técnicas, las capacidades financieras, las capacidades gerenciales y por último las capacidades de postventa. Muy bien, queridos chicos y chicas, he tratado de darle ejemplitos, he tratado de hacer lo más claro posible, he tratado de que entiendas la importancia y sobre todo, repito eso, estoy tratando de que entiendas la importancia de la información para tomar decisiones. En conclusión, puedes saber los métodos, ¿ya? Para evaluación de proveedores. Puedes hacer tu matriz si quieres, ¿ya? Pero nada de eso te va a servir si no tienes la información correcta como para poder hacer una evaluación. Si quieres escoger al mejor proveedor, al proveedor que realmente te ayude a generar valor desde las actividades de entradas como las compras, necesitas información. Porque uno de los insumos más importantes con los cuales trabajamos, y quiero que lo veas así como un insumo, ¿ya? Es la información.
¿Y qué vas a hacer con esa información? Tomar decisiones. Tomar decisiones. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Manifiéstense, por favor, a manera de hidratarme. Ya me cansé. Uf, qué manera de hablar, ¿no? A ver, a ver. Bien. Muy bien, queridos chicos y chicas. Como todo está claro, clarín, no me queda más que decir. Colorín colorado. La sesión del día de hoy ha terminado. Go, 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 go. Go, go. Chao.